Desde el alba hasta el anochecer, la vida cotidiana de los seres humanos estuvo regida durante milenios por prácticas religiosas. A partir del siglo XIX las cosas cambiaron vertiginosamente. Nietzsche y Marx lo vieron muy bien. Sin importar cuál fuera nuestra fe, la industrialización y el capitalismo nos sometieron a otra evangelización masiva, la de la productividad. ¿Será verdad que Dios ha muerto? Y si sí, ¿cuáles son nuestros intentos por compensar su apabullante ausencia? ¿Qué nuevos cultos practica nuestra sociedad? ¿Cuáles son los dioses a los que venera y a qué rituales nos someten? En diciembre y enero quisimos abordar estas cuestiones: el culto a uno mismo, el culto a la ciencia como verdad objetiva, el culto a la personalidad, son sin duda algunos de los más contemporáneos. Los cultos de nuestra sociedad corresponden a una miríada de creencias. ¿Hay algo que los una o que los aglutine? ¿Existe acaso un gran Dios o un Big Brother al que veneremos sin darnos cuenta? O para decirlo en clave borgiana, ¿qué Dios detrás de Dios mueve la pieza de nuestras creencias? Muy buenas noches. Hoy acogemos a Pedro Arturo Aguirre. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eres analista político, eres escritor y eres autor en particular de La historia mundial de la megalomanía. Aquí tengo el libro. Subtítulo: Desmesuras, desvaríos y fantasías del culto a la personalidad en política. ¿Es así? Sí. Oye, pues en este libro, hablemos de este libro, que es el tema de cultos, el que nos trae aquí. Haces una revista de los líderes más megalómanos de la historia. Sí. ¿Quién dirías, para darnos aquí un aperitivo, que es el dirigente mundial que ha llevado más lejos el culto a la personalidad? Bueno, es una buena pregunta, pero fíjate que un poco definir qué es culto a la personalidad es cuando en un régimen político el culto y la idolatría a un dirigente político es excesiva, y de eso depende en muy buena medida la legitimidad del régimen. ¿Pero excesiva para qué? Excesiva para legitimar al régimen. ¿Cómo se legitimó Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo o Benito Mussolini en el régimen fascista italiano? Pues sobre todo con la imagen de un líder providencial, de un dirigente que tenía supuestamente cualidades extraordinarias. El fascismo no es una ideología muy elaborada, es una ideología muy irracionalista, valga la expresión, en donde la voluntad y la providencia y la superioridad racial y ese tipo de cuestiones que son muy etéreas son las que permean, son las que mandan en el régimen. Y en ese contexto el líder providencial es básico. Hacerle culto a un dirigente que tiene cualidades extraordinarias legitimaba en muy buena medida al régimen fascista. Providencial, cuando dices providencial, para darle, poder categorizar un culto a la personalidad, ¿te refieres a que viene de la providencia, o sea, que tiene un vínculo divino, o que cae en el buen momento? En el fascismo insistían mucho en la providencia, sobre todo el nacionalsocialismo. No eran ideologías muy religiosas, pero sí pensaban en una especie de metafísica en donde había una superioridad racial, que los arios gozaban de una superioridad que tenía una explicación providencial, metafísica, etérea, y donde hay un dirigente que también tiene cualidades extraordinarias y que es proveído por estas fuerzas metafísicas extraordinarias, magníficas, que hacen que la historia vaya siempre en el sentido de la raza superior. Pues ya que estamos en la definición de qué es el culto a la personalidad, cómo se puede detectar, tenemos líder providencial o estas como fuerzas místicas que lo... Sobre todo en el fascismo, que es una ideología muy irracional. ¿Qué otra característica podrías enumerar? Contradictoriamente, los regímenes comunistas. ¿Por qué contradictoriamente? Porque Carlos Marx había hablado de unas fuerzas de la historia en donde sobre todo había una guerra entre las clases y que el proletariado era el principal actor de la política y que los líderes eran secundarios. Sin embargo, vemos que hay grandes cultos a la personalidad, quizá los más monstruosos, contestando tu pregunta original, en Mao y en Stalin. También en la familia Kim en Corea del Norte, donde hay un culto a la personalidad extraordinario, realmente enfermizo. ¿Por qué? Porque estos dirigentes aceptaron la teoría de que, el proletariado siempre será primero, los líderes siempre iremos en segundo lugar, pero el pueblo ruso está muy acostumbrado al papacito zar, el pueblo chino está muy acostumbrado al emperador, y mientras se educa el pueblo y podemos conducirlo a la dictadura del proletariado y al fin de la lucha de clases, es necesario todavía esa figura referencial del padre, del emperador, del zar. Por eso se hacen estos cursos, con ese pretexto pseudoideológico, estos líderes se hacen unos cultos
prácticamente dignos de dioses. Por eso hay un segundo cajón que yo catalogizo en el libro, que hablo de los líderes de los regímenes marxistas, de Mao Zedong, de Stalin, de los Kim, de Tito, de Ceausescu, de Fidel y de todos estos dirigentes en países comunistas que, a pesar de que la ideología rechaza de entrada el culto a la personalidad, se hicieron cultos extraordinarios, fueron grandes megalómanos a pesar de la ideología. Entonces tenemos a los regímenes fascistas como ideologías irracionales que dependen mucho de la legitimidad por el culto a un dirigente. Tenemos a estos dirigentes en regímenes marxistas que contradicen a la ideología, pero que se hacen cultos prácticamente religiosos. Y después vienen otro tipo de cultos a lo largo del siglo XX, con la independencia de nuevos países después de la Segunda Guerra Mundial, en donde surgen dirigentes en países donde hay muy escasa identidad nacional, donde la vida institucional es muy débil, en donde se necesita la figura fuerte, exactamente, que Max Weber habló mucho de la legitimidad carismática. En estas naciones, hablo de los países africanos y asiáticos sobre todo, en donde estas identidades nacionales eran débiles, surgen grandes dirigentes carismáticos. Sukarno en Indonesia, Nasser en Egipto, Saddam Hussein en Irak, Khomeini en Libia, y una familia, una pléyade de estos dirigentes, Nkrumah en Ghana, etcétera, que surgen de estas naciones de independización reciente, de nueva independencia después de la Segunda Guerra Mundial, y que le van a dar un sentido nacional a sus propios países. Entonces, parece que estás diciendo que tiene que ver con ciertas conformaciones nacionales, con ciertas de la historia de las naciones que tienen un culto al líder. Pareciera que en México entonces no hemos tenido esa calamidad. En tu libro, en los 63 capítulos, hay uno que le dedicas al presidencialismo, más anónimo, digamos que es como esta institución donde el presidente es el Tlatoani durante el sexenio en que es elegido, pero no hay un culto a la personalidad que podamos mencionar a uno, como se puede hacer en China. ¿Tú crees que hay países más propicios entonces que otros a rendir culto a sus líderes? Depende de las circunstancias históricas y políticas de cada nación. Situaciones socioeconómicas, históricas, concretas de cada nación, desde luego que influyen, pero son los contextos. Por eso, ¿México seríamos más resistentes, quizás? En México lo que tuvimos fue lo que llamó Cosío Villegas una monarquía sexenal hereditaria, donde había un presidente que duraba 6 años, que tenía mucho poder y que era sometido a una especie de culto, no una cuestión de exagerada, no hacerlo un dios, pero que sí había un respeto muy marcado a la figura presidencial, se le rendía pleitesía constantemente a la figura presidencial durante los 6 años que duraba su mandato, pero después de esos 6 años pues era vilipendiado el presidente. Hubo presidentes más dados a ese tipo de culto a la personalidad o este tipo de reverencia. López Portillo, por ejemplo, Miguel Alemán, que tuvo una estatua aquí en Ciudad Universitaria enorme por muchos años, el licenciado Echeverría, en fin, y hubo otros que fueron más discretos, pero sí hubo ciertos rasgos de culto a la personalidad en el régimen priista. Pero entonces, a ver, a mí me gustaría saber si se puede en realidad gobernar sin un mínimo culto a la personalidad. Es decir, pienso por ejemplo en este historiador Yuval Noah Harari, que dice que para promover, o sea, como nos organizamos las grandes masas humanas, es a través de ciertas imágenes que compartimos, ciertas nociones, que sería el dinero, que sería el dirigente. ¿No hay una necesidad mínima de culto a la personalidad al líder para poder gobernar? Lo que pasa es que una cosa es capacidad de liderazgo, y otra cosa es culto a la personalidad. ¿Cómo se diferencia? Desde luego, la capacidad de liderazgo siempre es necesaria en las democracias actuales y en los países en una mayor o menor medida. Pero el culto a la personalidad, repito, es cuando tú haces del dirigente político el centro de todo el sistema político de una nación y en ello basa su legitimidad. Es legítimo el sistema porque tenemos un líder providencial. No es un país donde además del líder hay instituciones, hay juego democrático, hay partidos, hay parlamentos, hay sindicatos, etc. O sea, no hay nada que controle el poder. Exactamente, no existen contrapesos y la legitimidad no está basada en instituciones o en sistemas o en mecanismos, sino en una persona. Por eso se le rinde culto, se le rinde algo muy cercano a lo religioso, porque es un líder que a final de cuentas se le considera como extraordinario, que tiene o posee algunas cualidades que no todos los seres humanos tienen, que él sí las posee y que va más allá del liderazgo, que yo diría parareligioso. Churchill, por ejemplo, De Gaulle, el presidente Roosevelt, de naciones democráticas, gracias a su liderazgo pudieron hacer grandes cosas, pero jamás se convirtieron en dictadores. Siempre respetaron los contrapesos y siempre respetaron el juego democrático liberal. En el momento en que un sistema empieza a hacerse cada vez más autoritario, en el que las
instituciones se empiezan a debilitar, en donde el juego del poder y los contrapesos empieza a ser demasiado débil en favor de un solo personaje, entonces para sustituir la legitimidad democrática empieza a haber este culto a la personalidad. ¿Por qué estamos dándole a un personaje determinado tantas libertades, tanto poder, tanta capacidad de decisión? Pues porque es un líder extraordinario, porque la nación vive una situación muy frágil, una coyuntura muy controvertida, muy adversa, y por eso con un líder que tiene estas cualidades, eso es lo que nos legitima para poder salir. O sea, un gran momento para esto es un momento de crisis. Los momentos de crisis, los momentos de desilusión democrática, los momentos en que los países tienen grandes adversidades o grandes fracturas sociales. Lo hubo muy claramente en América Latina con el surgimiento de los populismos después de la Segunda Guerra Mundial. Los sistemas populistas también dependen mucho de la figura del líder. Hablo de una primera generación de populistas con la figura de Perón o de Getúlio Vargas, por ejemplo, en los años 50. Hubo una segunda generación de populistas más recientemente en Venezuela, en Argentina, en varios países sudamericanos. ¿Y por qué ahora tenemos este resurgimiento de cultos a la personalidad y de nuevos autoritarismos? Pues porque vivimos una coyuntura histórica muy particular. Hay enormes fracturas sociales, hay una enorme crisis de valores, la democracia no ha estado resolviendo los problemas de la gente como la gente espera que se le resuelvan los problemas, y eso hace que la legitimidad democrática esté devaluándose. En Europa hay crisis también con los inmigrantes, en Estados Unidos también hay muchas fracturas sociales, y eso ha provocado que personajes con características autoritarias o con una cierta vocación autoritaria y al culto a la personalidad hayan reaparecido en el escenario. O sea, ¿sientes político. que el único contrapeso a un régimen de culto a la personalidad es la democracia? O sea, ¿es la única alternativa? Nos quedan 30 segundos antes del corte. La única alternativa, por supuesto, que es un régimen de contrapesos democrático en donde no exista la voluntad de un líder como la única fuente de legitimidad para la toma de decisiones. De acuerdo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con este tema fascinante. Por favor, no se vayan. Estamos hablando de megalomanía y culto a la personalidad en personalidades políticas. Volvemos. Estamos de vuelta con Pedro Arturo Aguirre en una plática interesantísima sobre los cultos a la personalidad en política. En este libro del que hemos hablado desde el inicio, lo publicaste en 2014 y escribiste ahí, cito, hasta hace muy poco tiempo, la esperpéntica práctica del culto a la personalidad parecía condenada a muerte, o, por lo menos, a permanecer confinada en naciones muy atrasadas, pones por ejemplo África, estados pequeños y herméticos, no sé, pienso ahorita en Filipinas, o resquicios del socialismo, como Cuba. Ante las nuevas figuras ascendentes, digamos a 4 años de este 2014, ¿qué opinas de esto que publicaste entonces? Pues bueno, justamente cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece el bloque soviético, cuando se empiezan a democratizar las naciones de América y Asia y África, Fukuyama, acuérdate de aquel famoso ensayo de Francis Fukuyama que habla del fin de la historia, en el que dice, bueno, la democracia liberal se ha prestigiado ya a nivel universal y seguramente te habrá algunas polémicas y habrá todavía algunas cuestiones que resolver, pero ya no es indiscutible que la democracia tiene una superioridad moral absoluta frente a cualquier tipo de autoritarismo. Pero eso no es cierto, lo estamos viendo actualmente. La democracia, después de varias décadas de ser practicada en naciones como en Europa Oriental, que habían sido comunistas, o en Asia, o en América Latina, se han quedado muy cortas muchas veces en la resolución de los problemas sociales. Son democracias muchas veces invadidas por la corrupción, democracias que no resuelven bien los problemas, que crean grandes expectativas y se quedan muy cortas a la hora de dar verdadera resolución a los temas. Y eso ha creado una desilusión democrática en todos los continentes del planeta. Pero es una cascada, o sea, esto en 2014 lo podías publicar y hoy en día digamos que con la subida de, o por lo menos con los cultos que hay, las tacitas que vas a Rusia y compras a Putin en tacita. A Putin, claro, porque eso se acabó. Trump tiene un culto también, desde luego. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, es cierto, la democracia se quedó corta, hubo y hay una desilusión democrática y han surgido nuevamente dirigentes que con el carisma,
que con la promesa, que con la supuesta pretensión de tener cualidades extraordinarias, buscan sacar a sus países adelante. Es el regreso de los hombres fuerte, de autoritarismos en donde sigue el régimen democrático existiendo de manera formal, pero en donde el jefe del Ejecutivo, el presidente, tiene poderes extraordinarios y es sometido en mayor o menor medida a un culto. Vladimir Putin, por ejemplo, es presidente de una gran nación en donde se celebran elecciones, en donde hay una constitución liberal, en donde se permiten los partidos de oposición, pero que todo el mundo sabe concentra los poderes de decisión en sus manos, se ha convertido en un hombre fuerte, como le llaman actualmente a ese tipo de gobernantes, y en la práctica es un dictador o es un semidictador. Y tiene un tipo de culto a la personalidad también nuevo, porque los cultos de los que yo hablo en el siglo XX, los grandes, los enormes y pavorosos cultos de Lenin, de Stalin, de Mao, de Hitler, etcétera, de los grandes monstruos del siglo XX, pues hablaban prácticamente de dioses que estaban muy lejos del ciudadano común. Y ahora lo que tenemos con Vladimir Putin y con otros personajes es que son personajes que se venden como uno más del pueblo. Yo en realidad soy alguien más, soy alguien como tú. Soy un gran líder, tengo una gran idea de lo que se debe hacer justamente porque soy pueblo, porque sé interpretar lo que el pueblo quiere sin intermediarios, y como ese hombre del pueblo, que además de ser pueblo también desde luego tiene capacidad de liderazgo, yo puedo gobernar mejor de una manera autoritaria, sin la necesidad molesta de contrapesos. Entonces Vladimir Putin va a legitimar su fuerza política y su gobierno cada vez más autoritario en esa idea de que él representa en buena medida al pueblo porque es one of us, como dicen en inglés, es uno de nosotros. Y el mismo fenómeno del dirigente político que crece para ser un régimen autoritario, legitimado en la figura carismática de su persona, pero todavía conservando los esquemas democráticos formales de las elecciones y los partidos y los parlamentos funcionando de manera formal, pues lo vemos repetido en una buena cantidad de países, en Filipinas con el señor Duterte, Rodrigo Duterte, lo vemos con Víctor Orbán en Hungría, lo vemos con Erdogan en Turquía, todos estos dirigentes que se han servido de las elecciones, no llegaron ni por revoluciones ni por golpes de Estado, llegaron por las urnas al poder, han mantenido formalmente al sistema democrático liberal, pero cada vez tienen más fuerza, más poder concentrado en sus manos como hombres fuertes, y hay un culto a ellos, y tú lo ves por ejemplo en películas que se han hecho de la vida de Erdogan, el dirigente turco, o cómo se le hace culto a Putin. Tú vas a Rusia, lo comentábamos ahorita, y encuentras cantidad de cajitas y de imágenes de Putin, pero lo más interesante es que Putin no es el dirigente que hizo un gran libro, o no hay las citas del presidente Putin como las hay como Mao, ni es un gran ideólogo, sino lo que tú ves repartido en las tiendas que puedes ver del señor Putin son sus lecciones de judo. Él tiene lecciones de judo que las puedes comprar y las puedes ver y tiene todo un curso de cómo hacer judo. Y este constante mostrar el torso desnudo y montar caballos y jugar con perritos, etcétera, acercan mucho al dirigente, al hombre del pueblo, que por supuesto da una imagen muy varonil, muy de hombre fuerte, muy de hombre decidido, pero que no deja de ser pueblo. Y al mismo tiempo puede ser como viene del pueblo, muy diferente a lo que eran los monarcas, pero me recuerda al monarca absolutista por excelencia, Luis XIV, diciendo el pueblo o la nación, soy yo. El Estado soy yo. Y yo haría ese cambio con los regímenes neopopulistas que estamos viviendo en toda América Latina y en el resto del mundo, en Europa, etcétera. Es en lugar del Estado soy yo, como decía Luis XIV, ahí sí dicen el pueblo soy yo. ¿Qué dijo, por ejemplo, Trump cuando tomó posesión en aquel infausto día de enero de 2017? Conmigo, al entrar a la Casa Blanca, y se dirigió a los presentes, al pueblo, entran ustedes. El pueblo entra conmigo a la Casa Blanca. Entonces tú desconfiarías de cualquier persona que se identifique directamente al pueblo. Absolutamente. Hablas de populismo, no hemos oído aquí la palabra, hemos oído de providencia, sí. La palabra mesianismo. ¿Esa tiene alguna particularidad? ¿Cómo es? Sí, bueno, porque muchos de estos dirigentes son mesiánicos, es decir, ellos se consideran como que portadores de una gran misión histórica. Ellos están más allá de la política, ellos están más allá de los partidos, ellos están más allá de las discusiones que pueden ser un poquito frívolas o intrascendentes de la política cotidiana. Ellos son historia. Ellos marcan una diferencia. Ellos tienen una gran misión, una misión
providencial en muchos ¿Y sentidos. no hay ninguno de estos que sea realmente iluminado? ¿Siempre vamos al fracaso ante estos Pues sí, personajes? porque pues, los ¿Cuál es seres el humanos, fracaso? todos los seres humanos, pues los fracasos que vemos en todos estos personajes de los que hablo yo en la historia mundial de la Hay que megalomanía. aprender de la historia que siempre Claro, fracasamos cuando evidentemente, dejamos. los líderes populistas en América Latina fracasaron. Fracasó Juan Domingo Perón, como fracasó Chávez, ve cómo está Venezuela, como fracasó Getúlio en Brasil, Borja, el presidente Rafael Correa en Ecuador, que ahorita es prófugo de la justicia en su país, los Kirchner en Argentina, dirigentes voluntaristas porque consideran que basta con la voluntad, con querer hacer las cosas, con demostrar capacidad de mando, con patriotismo, con sentido de historia, con su misión. Por eso son mesiánicos, tienen una misión de Mesías, de salvación. Otra vez esta de relación historia, a lo divino, de a lo transformación. Y después de entonces de este gran clavado que te echas y que te estás volviendo a echar, puesto que me has contado que estás escribiendo sobre los nuevos Ya cultos apareció, se llama Megalomanía y Política en el siglo XXI. en el siglo XXI. ¿Se puede detectar a tiempo y descarrilar un culto a la personalidad en formación? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las poblaciones de la mayor parte de las democracias en el mundo están asustadas, tienen miedo, están desilusionadas por distintas causas. En Europa por la inmigración, en Estados Unidos por la inmigración y por el choque que hay también como consecuencia de la globalización que castigó a importantes sectores de la clase trabajadora. En América Latina por la enorme desigualdad en el ingreso, por la gran corrupción que se ha tenido en estos países durante tanto Pero tiempo. entonces es irreversible una vez que están las condiciones Es muy en la difícil, mesa, es ¿es muy irreversible difícil, es una muy vez que difícil. empieza? Es muy difícil. Vamos México, por ejemplo, en un país donde el sistema de partidos está quebrado, los partidos políticos tradicionales ya no tienen ni fuerza, ni presencia, ni credibilidad, y en donde hay una enorme desilusión porque tuvimos gobiernos que se quedaron muy cortos, que resolvieron mal o incompleto los problemas, en donde la corrupción fue rampante, en donde la violencia es cada vez más grave, pues evidentemente es muy comprensible que la gente busque soluciones. Y si hay alguien que con una lucha política constante, con tenacidad, con la capacidad que puede tener para llegarle a las personas con su discurso, despierta fe en ellos, pues es muy difícil. Estamos en un momento de extrema fragilidad. Sí, por supuesto, de extrema fragilidad. Pero bueno. ¿Y qué opinas, por ejemplo, regresando un poco al culto de la personalidad y a las representaciones por imagen, de Andy Warhol, un artista como Andy Warhol, que pone en el mismo pie a Jackie Kennedy, a Mao Zedong, pero a Marilyn Monroe, a Elvis Presley, y hoy seguramente pondría a Maradona, en fin. Yo creo que estaría Andy feliz con los nuevos cultos a la personalidad. ¿Por qué? Porque él fue un artista popular. Sí. Él acuérdate que con esas famosas Latas Campbell. marcas Campbell de sopa, pues hacía de lo popular y del consumo y de lo que se vendía de forma masiva, de lo masivo, hacía arte. Los Mao en aquella época, pues fue la época de la Revolución Cultural, entonces Mao se veía en cada esquina, en cada centímetro casi del territorio chino, porque fue un culto a la personalidad muy acentuado. Y que pasan por la imagen muy fuertemente. Claro, y que pasan por la imagen muy fuerte, y que ahora, en la época en que estamos viviendo, que cada vez más de imágenes y más de impresiones, pues obviamente que los cultos a la personalidad siguen reproduciendo esa imagen. Andy Warhol, como el artista de lo popular, de lo masivo, pues yo creo que también tenía mucho acercamiento, mucho interés en el fenómeno del culto a la personalidad porque se hace masivo. El chiste es aprovechar los grandes medios de comunicación. ¿Cuándo nace el culto a la personalidad como el gran fenómeno político? Siempre existió, pero surge como el gran fenómeno en el siglo XX. ¿Por qué? Con los medios masivos de comunicación. Pero esta manera de poner en el mismo pie a Elvis Presley y a Mao Zedong, digamos, en la misma pared, con la misma técnica de reproductibilidad, ¿no nos dice algo sobre que los ídolos de fútbol, los ídolos del cine y los ídolos de la política pueden meterse en el mismo saco? Claro, es la creación de un ídolo. Tú creas un ídolo o artista o futbolista o político, siempre es con esa idea de que tiene algún tipo de cualidad extraordinaria, de que son seres de otro planeta, que son seres que por el carisma, por lo bonito, por lo hábil que pueden ser jugando fútbol, se vuelven ídolos. Y la gente necesita ídolos. O sea, somos profundamente religiosos. Profundamente religiosos. Al final de cuentas, siempre te vas a topar con el sentimiento religioso, hasta en lo más aparentemente ateo o laico, como puede ser la política comunista china. Pero se sustituyó a Dios chino, a los dioses chinos, a la religión china, con la figura de Mao Zedong, y lo mismo sucedió con Stalin en Rusia y con muchos regímenes comunistas. Y ellos mismos decían, yo tengo que sustituir al zar, al emperador, a la religión, con una imagen que va a ser supuestamente equivalente, que no va a durar para siempre, que va a ser efímera,
pero que es necesaria en este momento histórico. Ese fue el pretexto de ellos en los regímenes comunistas. Pero siempre la necesidad de creer en alguien, siempre esa necesidad que es muy humana. ¿no? Que es muy humana, pero que en política nos lleva al fracaso. Y que puede ser muy peligrosa porque, como lo hemos comprobado aquí, puede desembocar en regímenes autoritarios que empiezan a restringir libertades, que empiecen sobre todo a provocar encono social. Por supuesto que estos líderes necesitan mucho del discurso de odio, de señalar enemigos. Donald Trump, por ejemplo. La crisis actual y la subida de los fundamentalismos, de los populismos, de los mesianismos, de todos los sismos del mundo y de los cultos al poder, son súper inquietantes. Tenemos que estar muy vigilantes. Muy vigilantes y siempre defendiendo nuestras libertades, y siempre tratando de entender que es difícil, pero que, por ejemplo, la democracia, a pesar de sus enormes defectos, de su mediocridad intrínseca, es el menos malo de los sistemas políticos, desgraciadamente. ¿Qué tenemos? Bueno, pues muchas gracias. Creo que hemos llegado al final de este programa. Se los dejo para pensar. Por favor, escríbanos, digan qué piensan, síganos. Queremos discutir, pensar en torno a qué hacer en esta crisis, qué hacer en torno a la fragilidad de los sistemas políticos mundiales y la alza de los cultos a la personalidad. Muy buenas noches.